Mientras se nos unen los demás, vamos a ver, vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto en la anterior clase. A ver, hemos hecho hidrostática, hemos dado, hemos explicado, hemos hecho algunos ejemplos. ¿Ya? Hemos hecho el principio de Pascal, donde hemos dicho que las presiones son iguales en un punto cualquiera en todas las direcciones. Hemos hecho la ley de Stevin. La diferencia de presiones la diferencia de presiones es proporcional aquí a la diferencia de altura con su peso específico. La ecuación fundamental de la hidrostática, de la estática, bueno, hidrostática en todo caso. Hemos hecho algunos ejemplos. Bien, hemos hecho ejemplos donde hemos podido encontrar algunas cosas importantes. A ver. Creo que nos falta hacer un ejercicio más, creo, de esto, ¿no? O esta no fue la última clase, ¿no? O esta fue la última clase. Esa fue la última clase, ingeniero. Esta fue 27. Viernes fue 27. A ver. Sí, ingeniera. Ya. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito. Se me antojaba que habíamos hecho otros ejercicios. Hicimos ejercicio de eso, ingeniera. Hicimos más, ¿no ves? Sí, hicimos ejercicio, teníamos que entrar a compuerta. Ajá, entonces esa no es la última, ¿no? No es la última ficha que hemos dado. La última es del 29. La del 29, entonces no la subí esa. A ver. Esta de acá, entonces no la subí. La del 29. Ya hemos hecho bastante ejercicio entonces. Exactamente. Esta fue la del 29. Ya. Entonces, vamos a ver. Después me olvido de subirla, prefiero subirla ahorita. Ya tengo. Esto es hidrostática. Clase 3, creo que es. Bien. Un momentingo. Estática de los fluidos. Siguen entrando. Bien. Crear material.
Clase 4 ahora, ¿no ves? Bien. Listo. Bueno, podemos empezar. Vamos a entrar ahora con puerta. Ok. Ahora sí ya me perdí mi archivo. Ya, me lo perdí mi archivo que tenía que mostrarle. Pues eso, otra vez. Ok. Bien. Bueno, esto he sacado una copia de un libro que he visto que alguien lo estaba ofreciendo también ahí en el grupo, ¿ya? Es bueno, es un solucionario. Tenemos resumen más que todo acá. Este resumen que hace este libro es del Robert Mott, ¿ya? Que es un bonito resumen que ustedes tienen aquí, fuerza sobre áreas planas y curvas sumergidas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a leer y vamos a ir explicando. Dice, en el presente capítulo se presentan los métodos de análisis utilizados para calcular la fuerza. Me interesa ahora ya no la presión, sino la fuerza debida a esa presión promedio, ¿ya? Entonces, para calcular la fuerza ejercida sobre un área plana. También se analizarán las fuerzas sobre superficies curvas. Entonces vamos a tener superficies planas y superficies curvas. Dos cosas importantes. ¿Qué es lo que vamos a analizar? La fuerza. ¿Ya? Entonces dice, en la figura se muestra la distribución de presión sobre un muro de contención vertical, como se indicó en lo que hemos visto anteriormente, que la diferencia de altura, de la diferencia de presión es igual al gamma por el H. La presión varía linealmente como una línea recta con respecto a la profundidad en el fluido. Las longitudes de las flechas punteadas representan la magnitud de presión de fluido en diferentes puntos sobre la pared. Debido a esta variación lineal de la presión, la fuerza resultante total puede ser calculada por la ecuación. ¿No? Bien,
¿cierto? La van a aplicar justamente aquí. Yo necesito una fuerza resultante debido a esta carga, y esta carga de presiones, ¿ya? Entonces, pero vamos a ver que esa fuerza resultante, como eso es un triángulo, la vamos a aplicar ya sea a 2/3 de H, desde la superficie o desde la base a 1/3 de H. Esa fuerza resultante. Porque lo que me interesa calcular ahora es esa fuerza para poder ver el equilibrio, ¿no? de mi pared vertical, ¿ya? Porque todo, estamos dentro de la hidrostática, lo que me interesa es equilibrio, estática, ¿ya? Que no produzca un momento, que la sumatoria de momento con respecto a un punto considerado, digamos, que yo lo veo de peligro, que vamos a ver más adelante, sea igual a 0, ¿ya? Entonces, prácticamente yo tengo la promedio, pero bien, hasta ahí dice en la que la presión promedio es la presión promedio de A y A es el área total del muro. En este caso, ¿cuál sería el área? Si supongamos que esto sea H, lo que estoy ensayando con verde, ¿cuál sería el área en que está aplicando esa presión, la que se está aplicando esa presión? Aquí yo tengo una profundidad de ese muro, ¿cierto? Entonces yo le voy a llamar L. Prácticamente viene a ser la profundidad del área mojada, ¿cierto? Área mojada, en todo caso, en este caso sería el área mojada. ¿Cuál sería el área mojada? ¿Sobre qué área estoy tratando esa presión? Hola, hola. L por H. F de R va a ser, ya, L por H va a estar a 1/3 de la altura de la profundidad inicial. ya. Esto va a estar a L por H, que es el área mojada. Bien, pero fíjense, para calcular esta presión promedio, la presión promedio, por supuesto va a ser gamma por H, ¿cierto? Pero fíjense, este H, hay una ligera variación con ese H de ahí. Si, como yo les digo a ustedes ya, ay caramba, se me fue todo. No. Bueno, ya se me fue todo. Y no me acepta. Hacer. No me lo quiso rehacer. Ya. Ahora, hablamos de esa presión promedio. Vamos a hacer gamma por H, que es presión, ¿cierto? Presión simplemente es gamma por H. ¿Ya? Pero fíjense, para utilizar esa presión promedio, gamma por, yo le voy a llamar aquí HCG. ¿Ya? HCG. ¿Por qué HCG? Ustedes han visto en estática. Si esta es la fuerza, ¿no ve? En estática, en la materia de estática, isostática, ustedes van a ver de que cuando traten de sacar momento, lo que tenemos que hacer es encontrar esa fuerza. Supóngase que esa es una carga cualquiera, ¿cierto? Sobre la longitud L, sobre la longitud H, ¿ya? Entonces ustedes dicen la fuerza, tengo una fuerza que es representativa debido a esas presiones, pero con referencia ya sea a la superficie o ya sea al fondo, va a ser por su centro de gravedad, a su centro de gravedad, ¿no? Centro de gravedad, ¿por qué yo digo HCG?
porque ahí prácticamente, a ver, vamos a hacer dos cosas importantes. HCP, que es lo que yo le dije aquí, ¿ya? Vale 2/3 de H, o el HCP vale el H tercio. Esa es la posición donde yo establezco que actúa mi fuerza resultante, ¿ya? Pero ese HCG, si usted considera su tabla ahí, esta es la altura H, y hemos dicho que tiene una profundidad L, ¿ya? Entonces, ese HCG vendría a ser este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa presión promedio vendría a ser, no simplemente sería H, es decir, donde está mi promedio de mi fuerza, de mis presiones, ¿no? Y el promedio de mis presiones está a la altura del centro de gravedad de esta pantalla, de esa área mojada. Centro de gravedad del área mojada. Si ustedes quieren poner HCG, centro, no se puede escribir bien esto de gravedad, del área mojada en este caso. ¿Ya? Es decir, esa sería mi presión promedio. ¿Ya? Entonces, como yo sé que fuerza es igual a presión igual a fuerza sobre área, vamos a tener presión promedio por el área. Entonces, la fuerza resultante que actúa, que sería esta de aquí, FR, que aquí actúa aquí, va a ser la presión promedio, que sería gamma por HCG, por el área, que sería, ¿quién me dijo? H por L, ¿no ven? El área mojada, H por L. Y de esa forma nosotros podríamos encontrar la presión, la fuerza resultante sobre esa pared vertical. Y como es una pared perfectamente vertical, en paredes verticales, esa fuerza resultante va a ser gamma. Fíjense que aquí el centro de gravedad va a estar en H medio por H por L. ¿De acuerdo? Bien, así se encuentra la fuerza resultante sobre esa pared vertical. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Cuando yo digo HCP, es la localización, la ubicación de esa fuerza resultante. Ya sea a 2/3 de H, en este caso, HCP va a ser 2/3 de H. Si lo tomamos desde el nivel de la superficie, o si lo tomamos desde la base, también yo digo que es H tercio. Es decir, cuando yo estoy utilizando fuerza, como ustedes ven, tiene una magnitud, tiene un punto de aplicación y una dirección, ¿cierto? Por eso, hablando de fuerzas en general, entonces nosotros vamos a tener que ubicar perfectamente esa fuerza sobre la pared vertical para hacer algunos otros cálculos, ¿no? Ya puede ser el cálculo del hormigón o algún otro cálculo de esa pared. Bien, hasta ahí queda entendido.
Sí, ingeniera. Hola, hola. Sí, bien. Ingeniera. Ok. Ya no me borró nada. A ver, vamos a ver si aquí me lo borra así. Voy a volver a compartir porque no me lo quiere borrar. Ya, bueno. Entonces, fíjense, gamma H medio, porque al centro de gravedad de esa pared, ¿no? De la pared H por L, ¿cierto? En la que H es la profundidad total del fluido. Por tanto, vamos a tener, como aquí lo vemos, la fuerza resultante es igual a la gamma por H medio por H por L, que sería el área, yo me animo a ponerle área mojada, ¿no? Porque algunos H la puede tomar desde allá o lo puede tomar desde ahí, ¿no? Algunas veces se le dan acá, ¿no? Donde hay una superficie libre de la pared, ¿no? No se vayan a confundir. H por L. Ya sabemos por qué es H medio, ¿cierto? En general, voy a decir la fuerza resultante o hidrostática también es gamma por HCG por el área mojada. ¿No? El área mojada que recibe esa presión del líquido. ¿Ya? Sabemos que aquí HCG es H medio y que el área mojada va a ser H por L, siendo L la profundidad. ¿Ya? Por eso me dice, procedimiento para calcular la fuerza sobre una pared rectangular. Calcule la magnitud de la fuerza resultante empleando la siguiente ecuación. Mucho cuidado, yo le pongo aquí área mojada, ya área donde está actuando el líquido. ¿Ya? H es la profundidad total del líquido y peso específico del fluido. Localice el centro de presiones, que está a una distancia de H tercio a partir del pie de la pared, o en su caso 2/3 de H desde la superficie libre del fluido. Muestre la fuerza resultante que actúa en el centro de presiones en forma perpendicular. No se olviden que siempre la fuerza actúa en forma perpendicular, ¿no? Bien. A ver. Un ratingo, voy a dejar de compartir para ir haciendo un ejemplo ahí al lado, ¿ya? Entonces, a ver, un ratingo, voy a buscar un ejercicio. Ya. A ver, vamos haciendo tu ejercicio, ¿ya? Vamos explicando y vamos haciendo un ejercicio. Ahora es 3 de noviembre. Ahora. Ya. A ver, dice, determinar la fuerza. La fuerza resultante y su posición. ¿Ya? Ahora, aquí yo tengo una pared aquí. Ya sabemos que él está por allá.
Esto es L. Aquí estamos. Esa pared tiene... Y aquí... es la superficie. H igual a 4 metros. Esto es agua. ¿Y qué más tengo? La longitud L. Es 10 metros de pared. Que es la profundidad. Tenemos H. El peso específico del agua. 9,81 kilonewton metro cúbico. Bueno, no necesito más, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que ubicar una fuerza resultante. ¿Ya? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cuánto vale esa fuerza resultante y cuánto vale este HCP? Entonces, mi dato es este. Mi incógnitas son hallar FR y HCP. Eso es lo que me pide, ¿no? Entonces, fuerza es igual a la presión promedio por el área mojada. Entonces, la fuerza resultante viene a ser, la presión va a ser gamma. ¿Gamma por cuánto? Por HCG por el área. Pero como vamos a tener aquí, la pared va a tener... A ver, un ratín. Mejor vamos a hacer lo siguiente para que nos estemos acostumbrando a hacer algo, a hacer esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Proyectamos, ¿no? Proyectamos la pared sobre un plano vertical, que es lo que vamos a hacer en el área inclinada también. Esto es H, esto es L, y aquí va a estar el centro de gravedad de esa pared. Y esto de aquí es el HCG. ¿Ya? Entonces, dice hallar la fuerza resultante y el HCG. ¿Ya? Entonces vamos a tener que fuerza resultante es igual a la presión promedio por el área. Entonces la fuerza resultante va a ser gamma. La presión promedio es al centro de gravedad de la placa por el área. Entonces vamos a tener peso específico por HCG por H por L. En este caso L es esto. ¿Ya? El HCG, como vemos en este caso, es igual a H medio. Entonces, en todo caso, la fuerza resultante va a ser peso específico por H medio por H por L. 9,81 por H, 4 al cuadrado sobre 2 por 10 metros. Mejor lo anotamos así. Por 4 medio por 4 por 10. Bien, ¿cuánto sería, por favor? 2 por 4, 80 por 9, como es 8,000 y tanto, 8 punto tanto, ¿no? Kilonewton, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? Por favor, ¿me lo calculan? 784.8 ingeniero. 684,
784.8. 784. 784.8. Esos son kilonewton, ¿cierto? Bien, entonces, número 1, la fuerza resultante o fuerza hidrostática. Y el HCP es 4 por 2 tercios, ¿no ve? Sería 8 tercios de mecha. Entonces está a 8 tercios, ¿cierto? Esa sería la posición del centro de gravedad. O, si usted quiere expresarlo, el HCP es igual a 4 tercios. Pero eso desde el fondo. ¿Cierto? Desde el fondo. Y esto es desde la superficie. ¿Ya? Facilito, ¿no ves? Aquí no hay dónde perderse. ¿Ya? No hay dónde perderse. Bien. Eso de pared vertical, ¿alguna duda? Clarísimo, ¿no? ¿Sí? ¿O es para mí nomás? Hola, hola. Sí, ingeniera. Clarísimo, ¿no ves? Bien, vamos ahora a calcular procedimiento para calcular la fuerza sobre una pared rectangular inclinada. Resulta que la pared aquí va a ser esta. Ingeniera, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Ya, compartir pantalla. Oh, no, me fui por otro lado acá. Compartir pantalla. Oh, lo perdí. No, un momentingo. Bien, ahora sí, ¿no? Sí, se ve, ingeniera. Ya, ahora sí. Ahora, fíjense que ahora vamos a tener que nuestra pared, no, lo hacemos otro color. Nuestra pared es esta. Bueno, no me interesa acá. Bueno, es una presa, ¿no ves? Pero lo que me interesa simplemente es esta partecita de aquí. ¿Ya? Porque esa es la que está en contacto con el líquido, con el agua. Sabemos que esto va a tener un L, que es la profundidad. ¿Ya? A veces cuando no se da esa profundidad uno lo puede calcular por metro de muro, porque a veces no dan, ¿no? No dan esas coordenadas de la profundidad y nosotros tenemos que calcularla por metro de presa o por metro de pared, ¿no? De pared inclinada, ¿ya? Entonces, bien, no se olviden que esto es la pared, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos proceder acá? Esa pared inclinada, lo primero que tenemos que hacer es proyectarla sobre un área vertical, sobre un plano vertical. ¿Ya? Esa pared, si la proyectamos, esto es L, esto es H, perdón,
Y esto es L. Nuevamente saco el HCG de esa proyección. ¿Ya? De esa proyección. Ahora, resulta que su fuerza va a ser esta, porque la fuerza, no se olviden que es siempre perpendicular a la pared. Esta va a ser su fuerza resultante. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza resultante? Esa fuerza resultante va a ser el gamma, siempre por el HCG, por el área mojada. ¿Sí? ¿Cuánto vale el HCG acá? En este caso. ¿Cuánto vale el HCG? L por H dividido entre 2. No, el HCG, esta de aquí, la profundidad al H centro medio. del medio. H medio. Sería sacar la longitud del muro de contención que está inclinado, ingeniera, para saber. No. A ver, escúchenme bien, por eso se lo estoy dibujando. Ya, escúchenme bien. ¿Ya? Yo proyecto esa pared inclinada sobre un plano vertical. Le he proyectado sobre un plano vertical. Fíjense cómo lo proyecté. ¿Se fijan? Y esta es mi misma H. Y la profundidad es la profundidad que me da, ¿no? Entonces, la presión promedio en este caso va a ser gamma por el HCG, que en este caso va a ser gamma por H medio. ¿Eh? Porque yo sé que fuerza es igual a presión promedio por el área. ¿Sí? Ahora, la fuerza resultante, gamma por H medio. ¿Y cuál es el área mojada? ¿Quién me dice cuánto es el área mojada? H por L. No, porque el área mojada ya no va a ser la pared vertical, sino va a ser esto de aquí, H nomás sería, bueno. que yo le voy a llamar Y. ¿Sí? Aquí está. Y me he olvidado que ahí está. Esto es Y. Entonces, ¿cuál va a ser el área mojada? Lo que no es proyección, sino área mojada ya. Y por L sería, ingeniera. Y por L, ¿no ve? Y por L. Pero como yo tengo aquí un ángulo tita, que aquí esto es H, ¿cierto? Esto es tita, ¿no ves? Esto es Y. Entonces, ¿cuánto es Y ahí? Coseno, ¿no? Coseno de tita es igual a H sobre Y. Y es igual a H sobre el coseno de tita, ¿no? Que en todo caso es esta Y que estoy aquí. Lo que yo quiero que me entiendan es que el área mojada es la pared inclinada. Esa es el área mojada. ¿De acuerdo? Bien. Ya está entendido, ¿no?
cómo saco la fuerza resultante? ¿Cierto? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, a mí Ingeniero, me pide... Sí, en el triángulo que hizo el ángulo tita no se trasladaría a ese sería al otro lado. Sería con seno otra vez. verdad, no es el otro lado, no el ángulo es el que me el que me equivoqué, ¿no? Ya, un ratito. ¿Ya? El ángulo, ¿no? Porque este ángulo de aquí, tita, ¿no ve? Esto sería tita, seno sería, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, bueno, ya eso lo arreglamos con un ejemplo, ¿ya? Bueno, pero la idea es esta, que el área mojada es esto, y esto es el HCG. No se olviden que la que lleva la batuta es esta fuerza de aquí. ¿Ya? Ahora, el HCG, el centro, porque yo necesito ver dónde está aplicada esta fuerza aquí. Yo puedo calcularlo un YCP de acá o un YCP de acá, ¿no? Que igualmente aquí va a estar, esto de aquí de arriba va a estar a 2/3 de y esto a 1/3 de Y. O si no, yo la puedo ubicar así. Es lo mismo. Aquí yo tengo el HCP, que vale 2/3 de H, o de aquí hasta aquí, que va a ser HCP, que va a ser a H tercio. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, de las dos formas. Y más después lo vamos a verificar que realmente es exactamente la misma posición de esa fuerza sobre esa pared inclinada. ¿Sí? Ya lo vamos a ver luego. ¿Ya? Entonces, hasta ahí queda entendido, amén de este error de aquí que cometí. ¿Ya? ¿Ya? Amén de ese error de ahí. ¿Lo demás queda entendido? Sí, ingeniero. Bien. No se olviden que la fórmula principal es esto, por eso yo le pido área mojada. La diferencia del otro es que el área es esta pared inclinada ya. ¿A ver? Bien. Entonces dice, ¿cómo debo proceder? Calcule la magnitud. Aquí nuevamente ya saben por qué es H medio, ¿cierto? Aquí la área mojada que sería de la pared inclinada. Luego, para calcular el área de la cortina, pues encuentra cuánto vale Y, ¿no? Lo que ahorita hemos corregido que era seno, ¿no ve? No era coseno, era seno. ¿No? H sobre Y, entonces conoce cuánto vale Y. Y el área mojada, como ustedes ven, es Y por L. ¿Ya? La localización del centro de presiones, HCP es centro de presiones, HCG, HCP, centro de presiones, que es donde está actuando la fuerza. Y HCG es centro de gravedad. ¿Cuál centro de gravedad? Del área proyectada sobre un plano vertical. Ya que eso lo vamos a ver también con las superficies curvas. ¿Bien? Este Y menos Y tercio es desde la superficie, ¿no? O esta a H tercio a 2/3 de H. Viene a ser lo mismo. ¿Ya? Viene a ser lo mismo. Muestre la fuerza resultante que actúa en el centro de presiones en forma perpendicular a la pared. Bien, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a buscar un hito por ahí. Se me fue mi archivo.
Ya. Ejemplo. Nuevamente, aquí tengo una pared inclinada. Puede ser esto. Puede ser, qué sé yo, de tierra, lo que sea. Tiene una longitud de 4 metros. Aquí lo que me interesa es la altura del líquido. Siempre hay un coronamiento ahí, no se olviden. Y cuando hacemos un diseño de una pantalla, aquí tengo un coronamiento, por lo tanto, yo tengo H que vale aquí 1.4 metros. Cortingo. Pero, bueno, no es ni siquiera presa, eso es. Bueno, es un modelo donde yo tengo acá eso es aceite. El DR del aceite me dice que es 0,86. ¿Qué más necesito? No necesito más nada, ¿no? Tengo el H. Ah, ya, el ángulo aquí. 45 grados. Entonces, el L vale 4 metros. Voy a ver cuánto vale este Y de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Esto es 45 grados. Esto es y esto es 1,40. Entonces vamos a ver seno de 45 grados es igual a 1.40 por Y. Por lo tanto, Y es igual a 1.40 por la raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale Y, por favor? Casi 2, ¿no? Raíz de 2 es 1.41. 1,98. 1,98 metros. Ya. Entonces ya tengo Y. Ya. Ahora, como yo voy a borrar, mejor lo voy a borrar para no, porque no parezca presa, lo voy a borrar esto de aquí nomás. Es una pared, no sé para qué, como por qué y para qué. Entonces, lo que yo hago es proyectar sobre un plano vertical. Esa pared inclinada la proyecto. Esto vale H y esto vale 4 metros. De aquí hasta aquí tengo un HCG. Por lo tanto, el HCG vale 1.40 sobre 2, que es 0.7 metros. ¿Ya? Bien, entonces, mi fuerza resultante va a ser gamma del aceite por el HCG por el área, yo le puedo poner área mojada. FR es 0,86 por 9,81. El HCG, ¿cuánto vale? 0,7. El área mojada, ¿cuánto sería? 1.4.
era 4 por 1.98. Bien. Esto sería en kilonewton. $46,77, ingeniero. 46.77 kilonewton. Bien, vamos a posicionar esa fuerza. A mí me pide la posición, es importante siempre que me pida la fuerza la posición. Puedo decir HCP desde el origen, desde el nivel de líquido, el 2/3 de H, 2/3 de 1.40. 0,93. 0,93 metros. ¿Qué quiere decir? Que usted lo último que va a hacer es dibujarla, esta fuerza resultante, perpendicular a la pared. Esa fuerza resultante va a ser esta. Y aquí vamos a proyectar para no entorpecer. Y este es el HCP. También usted me puede dar esto de aquí. Justamente ahí. Y me lo puede dar como Y sub CP. ¿Qué quiere decir? Que usted me puede decir el Y sub CP es igual a 2/3 de Y. 2/3 de Y de 1.98. ¿Cuánto sería eso? O uno o lo otro, ¿cierto? $1,05. 1,05. Ya. Y si usted va y lo comprueba, fíjense. Aquí tiene, a ver dónde está, 45 grados, ¿cierto? Esto de aquí es 1,05. Y aquí la altura, ¿cuánto era? 0,93, ¿no ven? Sí, 0,93. Ahora, fíjense, yo voy a decir el seno de 45. Bueno, ¿cómo comprobaría que los dos puntos coinciden ahí? ¿Cómo comprobaría? Que el seno de 45 es 0.93 sobre 1.05. Y eso me tiene que dar raíz de 2 sobre 2, ¿no ves? A ver, por favor. Porque este es el mismo punto. Me estoy refiriendo ahí donde actúa la fuerza resultante. O si quieren, me calculan de esta forma. Esto es el Y sub CP, ¿cierto? Entonces me van a decir, este seno sería el HCP sobre el Y sub CP. Por lo tanto, el Y sub CP es igual a 0,93 sobre raíz de 2 sobre 2. Eso le tiene que dar 1,05, ¿no? A ver, fíjense por favor si es lo mismo.
porque si no estamos mal en teoría. ¿Qué dicen? 0.75, ingeniero. 0.75. Entonces lo hemos calculado algo mal, ¿no ve? Sí. El 2/3 de 1.98. Ingeniero, disculpe. Ahí me sale 1,31. Ajá, 1,30, no es 1.05. Ingeniero, disculpe. El YSP es 1.32 el que calculamos ahí. Ahí, ¿no? Sí. Eso sale, ingeniera, 1,32. Y este es 1,32, ¿no ve? Sí. Bien. Entonces, como ustedes ven, o me puedo calcular con el HCP o con el Y sub CP, es lo mismo. Llegamos al mismo punto. Y eso de aquí, yo lo consigo con esta fórmula de aquí, ¿no ven? No varían, los 2/3 no varían, ya sea vertical o ya sea inclinado. ¿Me entendieron eso? ¿Se entendió eso? Sí, se entendió, ingeniera. Ya. Entonces, usted me puede dar el valor de Y sub CP o el HCP. No se me preocupen, si es inclinado igual es 2/3 de Y, de Y, ¿no ven? Y si es vertical es 2/3 de H. O si lo tomamos de la base Y tercio o H tercio, ¿no ven? De la base de esa pared inclinada, ¿no? Como ustedes ven, la pared es esta, ¿no? Y continúa. Bien, eso sería el ejemplo. Entonces, eso es en cuanto a una pared inclinada. Bien, pero, hay un pero enorme acá. ¿Qué les parece si esto, lo vamos a copiar el mismo ejemplo? Pero resulta que esa pared que está inclinada, esta es la superficie del agua, del líquido. Aquí ya voy a tener, con referencia a esta de acá, un H1 y este sería un H2. Fíjense que ahí varía ya la cuestión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya es una superficie sumergida. Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Tengo un coronamiento todavía ahí, no hay problema. El líquido actúa ahí, tengo gamma por H. Pero fíjense que aquí yo tengo que considerar esta variación de presiones, ¿no? Más la presión que va a venir en todo sentido, aquí va a venir así. Porque esta presión es la misma que actúa aquí, ¿no? Entonces va aumentando, porque va aumentando con respecto a la profundidad. ¿Ya? Entonces, ahí es diferente. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo superficie sumergida es diferente. Y si la pared es vertical, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a dejar de compartir acá.
Y vamos a ver una teoría. Bien, hasta ahí todo claro. Aquí me dice, como ustedes lo ven, áreas sumergidas en general, ya sea para una pared vertical, ya sea para una pared inclinada, o ya sea para áreas curvas también. Por eso dice fuerzas sobre áreas planas o curvas. Pero en este caso vamos a tener una superficie sumergida curva también. Y ahí vamos a ver que ahí ya se me amplía un poquito más el concepto. ¿Ya? Entonces dice, el procedimiento que analizaremos en esta sección se aplica a problemas que involucran áreas planas. Bueno, en este caso de aquí que me da todavía áreas planas, ya sean verticales o inclinadas, completamente sumergidas en el fluido. Como en problemas anteriores, el procedimiento nos capacitará para calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre el área y la localización del centro de presiones en donde podemos suponer que actúa la fuerza resultante. En la figura dice, se muestra un tanque que tiene una ventana en una pared inclinada. Por eso lo hace para la pared inclinada. Los símbolos utilizados en el procedimiento que se describirá más adelante se muestran en la figura y se definen a continuación. FR, como nosotros sabemos, es la fuerza resultante. Ya, un momentingo, por favor. Sí. Ya, ya, un momentingo, por favor. Ya. Bueno, entonces, perdón, la fuerza resultante, ya, supóngase que yo quiero calcular sobre esta ventana, esta pared de aquí que está inclinada. Exactamente como hemos visto el anterior ejemplo que yo les decía. ¿Qué pasa si ella está sumergida? Esa pared inclinada está sumergida. ¿Ya? Entonces, voy a localizar ahí una fuerza resultante igual. No se olviden que la fuerza resultante, que sería esta, ¿ya? Siempre es perpendicular a la superficie. Eso ya lo sabemos del anterior. ¿Qué? Chorrellana dice. A ver, un ratito, no puedo, jóvenes, no puedo aquí. A ver, vamos a callar esos audios, micrófonos. Sus micrófonos, por favor, atiendan. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, un ratito. Estamos ahí. FR es la fuerza resultante. Ya me movieron todo. Aquí tengo la pared inclinada, que está sumergida. ¿Ya? Acá tengo la fuerza resultante que actúa siempre en forma perpendicular a la pared. ¿Ya? Eso es lo que le decía. Tita, como ustedes ven, este ángulo de aquí, que es la profundidad. Bien.
y tengo un HCG o un HCG, o lo que es lo mismo puedo calcular con un YSG, ¿ya? Y sub CP es la altura de presiones desde la superficie libre de líquido, ¿ya? El peso específico, momentos de primer orden, momentos de inercia y área de la compuerta. Esto se le llama compuerta, compuertas en contacto con el líquido, ¿ya? Bien, ahora, ya hemos visto todos los... Y vámonos acá. Lo primero que yo tengo que hacer, fíjense, es proyectar aquí vamos a proyectar esa ventana, esa compuerta, la voy a proyectar sobre un área vertical. Ya, esa sería su compuerta. Ya, este sería aquí. El centro de gravedad, que yo lo proyecto aquí. ¿Sí? No se olviden de proyectar. Bien. O creo que más fácil, en vez de proyectar así, yo lo voy a proyectar así. Esa área inclinada yo la proyecto en un plano vertical. O lo proyectan así como está acá, o lo proyectan acá. Y este centro de gravedad aquí va a coincidir con este punto de aquí. Porque yo, ya sea de esta proyección o de esta proyección, yo lo traigo aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, desde aquí hasta aquí yo tengo mi HCG. Y si yo lo proyecto así en forma inclinada, normalmente me conviene eso de allá. Como este es su centro de gravedad, entonces este sería su Y, su CG. Ya. Normalmente no la hacemos inclinada, la hacemos como está en la azul. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la presión promedio ahí? ¿Cuánto sería la presión promedio? Gamma por H. Gamma de líquido, pero aquí va a ser HCG. ¿De acuerdo? HCG. Y ese HCG, fíjense, en este caso, supóngase que esto sería H. H2. Esto sería H1. ¿Cuánto sería el HCG aquí en este caso? Suponiendo que yo tengo H1 y H2. ¿Cuánto sería el HCG? No se olviden que siempre la presión promedio es peso específico por la altura a su centro de gravedad de esa compuerta. Aquí ya le llamamos compuerta. Cuando está sumergida totalmente ya estamos hablando de compuerta. ¿Cuánto sería el HCG del dibujo? H1 más H2 medio. H1 más H2 medio. No se olviden. Siempre a la altura del centro de gravedad.
Y si nosotros lo proyectamos acá, ¿cuánto sería? De aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería? Si yo lo multiplico, la presión promedio en este caso sería, si ya no lo multiplico por Y sub CG, ¿cierto? No nos olvidemos que para mí esto vale Y. Bueno, aquí lo hace con diferencial, ¿no? Pero yo le estoy optando ya por no ser diferencial. A ver, supóngase que de aquí hasta aquí hay un Y1 y de aquí hasta acá hay un Y2. Entonces, el Y sub CG, ¿cuánto sería? Y1 más Y2 medio, también no igual. Llegamos al mismo punto. ¿Ya? A veces es preferible, normalmente lo usamos con HCG, es más fácil, para no estar sacando la inclinada y todo lo demás. ¿Ya? Pero como yo les digo, valen las dos magnitudes, tanto para Y como para H. Hasta ahí ya sabemos cómo sacar el HCG, ¿cierto? ¿Sí o no? El HCG viene a ser desde ahí hasta ahí. Sí, señora. Este de aquí, el Y sub CG. ¿Ya? Bien. Entonces ya hemos encontrado la presión promedio. ¿Cómo yo calculo la fuerza ahora? Presión promedio por el área mojada, ¿no ven? Entonces la fuerza resultante va a ser peso específico. En este caso del ejemplo H1, HCG directamente por el área mojada. Sigue la misma fórmula. Lo único que cambia es la altura del HCG y la altura del HCP. ¿Ya? Entonces, el área mojada, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? No se olviden que esto... Y por L. Esto, bueno, ya sería Y por L, ¿no? Bueno, sería, qué sé yo, P por L, digamos, ¿no? No se olviden que el área mojada es esto por la profundidad. Siempre por eso yo le pongo área mojada, que sería esto. Supóngase que es una ventanilla nomás, hay una compuerta. Entonces, por el ancho de la compuerta, ¿no? Y si usted lo ve en la posición por ahí, su ventanilla está ahí. Y entonces yo quiero la fuerza sobre esa ventana o esa compuerta, ¿no? Y esta tiene la longitud y esto tiene H. ¿Se da cuenta? Entonces, área mojada, no se olviden que es el área mojada. ¿Bien? ¿Queda entendido o volvemos a repetir? Y lo he hecho el dibujo medio que... Pero ahí está, ¿no? El HCG está aquí, ¿ya? Ya sea de esta de acá, que yo estoy viendo toda la compuerta así en ese sentido, o lo proyecto en forma, normalmente la proyectamos en forma vertical para sacar desde aquí hasta aquí el HCG. Y por supuesto, donde actúa la fuerza, hasta aquí aquí está actuando la fuerza. Entonces, desde aquí hasta acá hace el HCP. ¿Ya? Exactamente lo mismo, no se olviden. Lo único que cuenta aquí es que la fuerza resultante es igual a la presión promedio por el área mojada o por el área donde yo estoy
tratando de aplicar la fuerza. ¿Cierto? Bien. Y ya vemos que varía, en este caso cuando es sumergida, varía simplemente la profundidad del HCP o el HCG. Muy bien, aquí me lo explica, por supuesto, como diferenciales, ¿no? Porque la presión es diferencial de la fuerza por diferencial de área. Como yo sé que presión es igual a gamma por H, diferencial de fuerza por diferencial de área es gamma por H, donde yo tengo una diferencial acá, simplemente lo actúa como un diferencial ahí, la ventanita chiquitita esa, ¿ya? Saca el seno del ángulo justamente para encontrar Y o para encontrar H, cualquiera de los dos, ¿ya? En este caso encuentra la H. Tengo el DF que sería gamma por esto H por diferencial de área. Y lo único que hace después es integrar. ¿Ya? Diferencial de F integra. Y aquí el seno de tita lo saca afuera, Y por diferencial de área. Bien, aquí entramos a otra fórmula. ¿Ya? Donde, fíjense que aquí el Y sub CG le dice que es esto de aquí. ¿Qué significa ese MX? ¿Qué significa ese MX? Eso es un momento de inercia. No, momento estático, perdón, momento estático con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, este Y por diferencial de área lo calcula como un momento estático sobre el área. Entonces, Y por C, área por Y sub CG es igual a este momento estático. ¿Ya? Con eso nos venimos acá y como ustedes ven, encontramos exactamente la misma fórmula. Si ustedes hacen un seguimiento bien de eso, es la fórmula que yo les había dicho. Nuevamente decimos que la fuerza resultante es el peso específico por el HCG por el área mojada o el área de la compuerta. Aquí le vamos a poner área, como ya estamos hablando de compuerta, es el área de la compuerta. ¿Listo? ¿Por qué me hizo tanto lío aquí? Porque he considerado aquí este pequeño diferencial de la compuerta. Lo integró este pequeño diferencial de la compuerta. Un de X, un de Y, y sacó un diferencial de área para integrar en toda la compuerta, nada más, ¿ya? Por eso es que ahí llega a unas integrales. Bien. ¿Cómo encontramos el centro de presiones para cualquier área curva, cualquier área que está sumergida? Dice, el centro de presión es aquel punto sobre un área en el que se supone que actúa la fuerza resultante para tener el mismo efecto que la fuerza distribuida sobre el área entera, debida a la presión del líquido. Para ubicar la fuerza resultante, FR, hacemos momentos estáticos en un punto O, tanto de la sumatoria de las fuerzas elementales de F como de la resultante y se igualan. Entonces, momento con respecto a este origen, por ejemplo, puede ser ahí, puede ser aquí. Entonces, si yo saco el momento, va a ser la fuerza resultante ¿por cuánto? ¿Cuánto sería? Por esta distancia de aquí, ¿no ve?
que esa distancia sería el Y sub CP, pero tomada desde el fondo, ¿no? Entonces, si estamos tomando momento desde ahí, sería el diferencial de la fuerza por Y, por esa profundidad. Entonces, vamos a ver que la fuerza es igual a, en este caso sería el Y sub CP, como les decía. ¿Ya? Por lo tanto, el momento va a ser diferencial de la fuerza por Y, es igual a F, la fuerza resultante por Y sub CP. El Y sub CP desde el pie, ¿cierto? De la compuerta. Reemplazando, vamos a tener que el Y sub CP es este. Y eso es matemática nomás, ¿no? Y cuando yo tengo Y cuadrado por diferencial de área, esto es momento de inercia con respecto al eje X. Cuando yo tengo Y por diferencial de área, sería el momento estático con respecto al eje X. Porque los momentos estáticos son, si yo tengo una masa cualquiera acá, ¿ya? Que tiene un área, aquí estamos hablando de área. Si esto es el eje X, esto es Y. Y por esa masa o Y por esa área es el momento estático. Para tomar momento de inercia con respecto a este eje, vamos a tener, son las distancias al cuadrado, Y cuadrado por esa área o por esa masa. ¿Ya? Por eso es que siempre con referencia a un eje, al eje X o al eje Y, en este caso con referencia al eje X. ¿Ya? Entonces, los momentos de inercia son los Y cuadrados, momentos estáticos o momentos de masa, en todo caso se le llama, son los momentos de inercia, de estático. Por eso este de aquí de arriba es el momento de inercia. Pero aquí vamos a ver que el momento de inercia con respecto al centroide, al centro de gravedad. Por lo que en muchos casos tenemos que hacer Steiner, ¿no? Ustedes saben que es el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Por lo tanto, vamos a tener el momento, el H o el Y sub CP o el HCP, CG más el área por la distancia, ¿no? Entonces, aquí vemos una fórmula interesante de cómo encontrar, ¿ya? El centro de presión en Y sub CP sería el Y sub CG más el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad por el área de la compuerta por el Y sub CG. Que vamos a ver que es lo mismo el HCP. Si usted lo quiere con referencia al H, no al Y, es lo mismo que decir Y sub CP más el momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Para ahí tenemos que hacer Steiner, área de la compuerta por HCP. ¿Ya? Y si las compuertas son verticales, son planas inclinadas, ¿ya? Vamos a tener que el HCP es lo mismo que decir 2/3 de H, ¿no? O el Y sub CP igual es 2/3 de H, si son áreas planas inclinadas. ¿Ya? Lo que ustedes vienen a ver de que esta fórmula es en forma general para cualquier superficie, ya sea plana, ya sea curva, ya sea plana vertical, plana inclinada o ya sea una superficie curva. ¿Ya? Por eso dice para cualquier compuerta. ¿Ya? Más que todo, estas son las que están aquí, estas son las que más usamos. Ya le he demostrado que puedo hallar con HCP o con Y sub CP, viene a ser exactamente el mismo punto. ¿Ya? Y vamos a demostrar que si son planas inclinadas,
Normalmente para no hacer semejante fórmula hacemos esto o hacemos esto, ¿no? Si es Y o H. ¿Me entienden? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, vamos a hacerlo más bonito el resumen. Para cualquier superficie sumergida, esto no se puede escribir bien acá, ¿ya? Vamos a tener que el HCG más el momento de inercia con respecto al centro de gravedad, área de la compuerta por el HCG. O el Y sub CP, siempre y cuando usted trabaje con Y, igual el momento de inercia con respecto al eje, al centro de gravedad, siempre la compuerta, el área de la compuerta por el Y sub CP. ¿Ya? Ese momento de inercia con respecto al centro de la compuerta ya lo vemos cómo lo vamos a estar ocupando, ¿no? Si es una área, para cualquier área sumergida, si es una pared inclinada, sumergida, normalmente el HCP simplemente es 2/3 de H. Pero H considerando, ya hemos visto el anterior ejemplo, ¿no ven? O el Y sub CP es 2/3 de Y, pero de Y es al centro de presiones, ¿cierto? ¿Sí? Tengo que utilizar ese H 2/3 también de H. Entonces, pero para no equivocarnos, estas son las fórmulas principales. ¿De acuerdo? ¿No me escuchan o no me escuchan? Escuchamos, Hola, ingeniero. hola. ¿Se escucha? Se escucha, ingeniera. Ya, bueno. Entonces, fíjense, calcular la fuerza es fácil, calcular el centro de presión también es fácil. Aquí fíjense, lo que tienen que calcular ustedes es tener en su tablita momentos de inercia y el centro de gravedad de cualquier figura geométrica. Por ejemplo, el momento de inercia va a depender de la forma, ¿cierto? Que presente la superficie. Se puede mostrar en el siguiente ejemplo la base B y altura H respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad, fíjense, para H pasa por aquí. Y esto es cálculo ya, ¿no ves? Para el triángulo igual. Lo podemos ver la próxima clase, lo podemos hacer. Y fíjense, yo calculo, ya eso es álgebra, eso es cálculo 2, cálculo 1, cálculo 1. Hizo. Que el momento de inercia isostática, también creo que no es Steiner. El momento de inercia de ese triángulo es BH cubo sobre 36. Y el del rectángulo es BH cubo sobre 2. Entonces, fíjense, vienen y lo reemplazan aquí y obtienen el HCP, que eso es un ejemplo nomás para un rectángulo, ¿no? Que tiene H y G, ¿no ves? Yo tengo el HCG y este es el área de la compuerta que es B por H. Si acá yo calculo el HCP, el HCG más B por H al cubo sobre 36,
dividido entre el área de la compuerta, que es un medio de la base por la altura del triángulo, por HCG, ¿no? Entonces, esos valores van variando siempre dependiendo de la forma que tiene la compuerta, ¿ya? Lo importante es que nosotros tengamos estos datos a mano, ¿ya? Y además de tener esos datos ahí, por ahí tal vez la próxima clase, ya con más tiempo, podamos sacar y podamos ver cómo saco. Por ahí yo le doy otra figura rara, que no sea, digamos, un triángulo, que no sea un rectángulo. Por ahí una parábola, por ejemplo, cómo sacan su momento de inercia, cómo sacan el HCG, por ejemplo, el HCP, que cuando no lo tengan tabulado, ¿sí? Entonces, ya para la próxima clase ya vamos a hacer eso de ahí, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí serían las superficies fuerzas sobre superficies que no son curvas, que son planas, ¿ya? Que no son planas. Bien. A ver. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? ¿Ya? Si me esperan unos 2 minutitos, por favor, vengo y hacemos un ejemplo ya, mientras van chequeando eso de ahí, ¿ya? Un ratito. ¿Y lo puede subir un poquito más, por favor? ¿O quiere sacar el screen? No, y la Inge fue a almorzar. Bien, ya he vuelto. Vamos a ver si podemos hacer un ejercicio. Tenemos todavía tiempo. A ver. Vamos a dejar de compartir acá. Y nos vamos a ir acá. Vamos a buscar un ejemplito. Ya. Aquí. Creo que. Ya. No, vamos a hacerlo que es el primero que se me apareció.
Bien. Acá tiene 30 grados. Y aquí tiene 45 centímetros. En total tenemos 1.50. Muy bien. Aquí tenemos, a ver, ujú. Uno, dos, tres, cuatro aquí. Vamos a tener una compuerta. Ujú. Esa compuerta va a ser aquí. En todo ese sector, esa sería la compuerta. Y lo que yo quiero sacar es la fuerza que actúa sobre esa compuerta. Pero en este caso, la compuerta es esta. Ese sería el área de la compuerta. El área de la compuerta prácticamente vendría a ser todo esto de aquí. ¿Ya? Y vamos a ver de que esa compuerta va a tener un diámetro de 450 milímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esa compuerta, como ustedes ven aquí en el dibujo, esa es la mitad, ¿ya? De esa área inclinada, de la longitud inclinada. Esto de aquí vale 0.30. Lo que me hace que esta área de aquí, que esta longitud de aquí, ¿cuánto sería? Este ángulo vale 30. ¿Cuánto vale esa longitud de aquí, L o H1, si ustedes quieren? H1 vale, ¿cuánto vale? Esto es 0.30, esto es 0.45. Sería 0.75 a 1.50. 5, 8 a 15 son 75 centímetros, ¿verdad? Bien, sería 0.75, ¿no ven? ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Está bien? Ya, perfecto. Fíjense, el centro de gravedad, si yo proyecto este centro de gravedad de esta figura, está aquí. ¿Sí o no?
Sí. Ya. Y este centro de gravedad de aquí a aquí, ¿cuánto es? Sería 0,45 dividido entre 2, ¿no ve? Aquí le ponemos Y1, mejor así. Y1 es 0,45 dividido entre 2. Bien. Lo que yo quiero calcular es el H. A ver. Si yo quiero trabajar con el HCG, sería esa distancia. Si yo quiero trabajar con el Y, sería esta distancia. El Y sub CG. ¿Ya? Uno de los dos. Yo quiero encontrar uno de los dos. Entonces, fíjense, si ustedes tienen ahí 1,75, ¿no ven? Esto es 0,75. Yo quiero encontrar cuánto vale este Y. Y esto es 30 grados. ¿De acuerdo? Supóngase que el centro de gravedad está aquí a la mitad del Y. Entonces, ¿cuánto sería el valor de Y? El coseno de 30 grados es 0,75 dividido entre Y. Entonces Y es igual a 0,75 dividido entre el coseno de 30. ¿Cuánto sería la distancia hasta Y? Se fueron a almorzar, ¿no ven? 0,87, ingeniero. 0,87. Bien. Y entonces, ¿cuánto vale? A ver. A ver. ¿Cuánto vale esta longitud de aquí que yo le voy a llamar Y2? A ver si alguien me puede decir cuánto vale Y2. Fíjense lo que podríamos hacer ahí, ¿eh? Como yo conozco que el centro de gravedad está justamente a la mitad de ahí, voy a decir que esta longitud de aquí hasta aquí es Y1 y de aquí hasta acá Y2. ¿Cuánto es Y2 más Y1? ¿Cuánto sería Y2 más Y1? A ver si alguien me puede decir. 0,87. 0,87. Por lo que Y2 es igual a... Bueno, directamente 0,87, ¿no ven? Bueno, de esta manera Y2 no necesitaba.
Porque sería directamente desde aquí, Y1 más Y2, sería el 0,87, que sería ese valor de Y que yo estoy hablando. Y1 más Y2 es igual a Y. ¿No ven? Entonces Y2, bueno, sería 0,87 menos el Y1, que sería 0,45 dividido entre 2. Entonces el Y2 es, ¿cuánto sería? A ver, por si para sacarlo nomás. $0.65. 0,75. 0,64. 64. Ya. Bueno. Ahora. A ver, vamos a sacar, me interesa el HCG. Ahora, como yo tengo 0,75 medio, ¿no? Ujú. Esa distancia, que sería 0,87, que sería esta de aquí. Y si yo lo proyecto horizontalmente es 0,75. No necesitaba calcular esto de acá. Bueno, de todas maneras, yo voy a tener el HCG, va a ser igual a 0,45 más 0,75 medio. ¿Cuánto sería el HCG? ¿Bien? ¿Cuánto sería? 0,82. 0,82. Ya, 0,82. Bien. Entonces, ¿qué me dice aquí el área de la compuerta? ¿Cuánto es el área? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no ven? El área de la compuerta, pi cuarto por el diámetro, que es 0,45 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería el diámetro de la compuerta? $0,15. Metros cuadrados. Entonces, ya de aquí yo puedo sacar la fuerza resultante, gamma de líquido, por el HCG, por el área de la compuerta. Entonces, FR va a ser el gamma de líquido, que era, no le puse aceite. Desde ahí hay aceite. Con un DR de 0,36. Entonces aquí tengo 0,86 por 9,81 por 0,82 por 0,15 metros cuadrados. Entonces esta sería la fuerza resultante. ¿Qué sería esa fuerza resultante?
¿Cuánto sería? 1,03. 1,03, ¿qué es eso? 0,86 por 9,81 por 0,82 por pi cuarto por 0,45 elevado al cuadrado. 1, ¿cómo? No olvidé. ¿Cuánto era? 1,03 1,03 kilonewton, ¿cierto? kilonewton. Bien, ahora me dice que el HCP, como ya conozco el HCG más el momento de inercia con respecto al centro de gravedad, voy a tener HCG por el área de la compuerta. El HCG ya lo conocí que era 0,82. ¿Cuánto es el momento de inercia del círculo? ¿Alguien lo tiene ahí? Pi por diámetro a la cuarta sobre 64, creo que, ingeniero. Pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Pi por 0,45, ese es el diámetro, ¿no? Sí, 0,45 es el diámetro. Por 0,82 por 0,15, que es lo que me calcularon, ¿no? El área de la compuerta. O si quiere, lo podemos expresar aquí como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Los pi se me van. 64 por 4 es 12, ¿no? Se me va. El diámetro aquí. Retiro. Pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Este cuadrado se me va con esto. Entonces me quedaría 0,82 más, me quedaría simplemente el diámetro al cuadrado sobre 12 por 0,86. 0,82 es esto. Sí. 0,82 más 0,45 elevado al cuadrado sobre 12 por 0,82. Entonces tengo el HCP. Ingeniero, creo que es 16 la simplificación del 64. 16, ¿no? 6 más 6, sí. 16. 32 más 32, 64. Bien. ¿Cuánto sería el HCP? $0.84. 0,84. Partiendo de la superficie. Por eso allá en el dibujo, ustedes tienen que directamente dibujarme la que es perpendicular a la superficie y encontrarme desde dónde hasta dónde es el HCP. ¿Ya? Que sería hasta aquí. Bien, hay una teoría que me dice que mientras más profunda es la compuerta, desde la superficie, ese centro de presiones se acerca al centro de gravedad, se hace más cerca, cada vez más cerca. ¿Ya? Cuando es menos profunda, ahí puede variar
más nomás siempre la distancia entre el centro de gravedad y el centro de presiones. Bien. Bueno, jóvenes. A ver. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Aguilar Espíndola, rapidito. Aguilar Espíndola, ¿está? No está. Aragón Rodríguez, rapidito. Valdelomar, Jenny. Presente, doctora. Valdelomar. Carvajal, cuenta. Castellón Alcoba. Presente. Un ratingo. Aquí vamos a dejar de compartir para mirar bien la pantalla. Ya, Valdelomar está. Okay.